Saludos, piciarroleros. Hoy os traemos una breve reseñita sobre un suplemento de Far West llamado Apache. En esta ocasión vamos a hablar de este pequeño suplemento de Far West llamado Apache, en el que se nos va a presentar pues a esta popular tribu conocida por todos, ¿no? En un suplemento de unas 100 páginas aproximadamente. No es excesivamente grande y sin embargo el contenido la verdad es que merece mucho la pena, en tanto a que bueno, pues la mitad del libro más o menos nos va a hablar enteramente sobre los apaches, sobre su cultura y todo eso, y la otra mitad son 4 partidas, entre ellas una un poco más larga que las demás, así una especie de modo campañita, que se llama Apache, ¿vale? Ahora vamos a mostraros un poco el contenido. Bien, pues vemos que pues, el manual es un manualito de tapa blanda, ¿vale? Con el aspecto al que ya estamos acostumbrados de los libros manuales de Far West, con una letra bastante pequeña, doble columna, con un montón de ilustraciones, de imágenes así tipo cuadro, ¿no? En el que vamos a encontrar pues, los apaches en diferentes circunstancias de su modo de vida, ¿no? Nos hacen así una presentacioncita, el autor nos hace un prólogo, que el autor es Joaquín Ruiz Castro, que es el que parece que ha escrito este suplemento, ¿vale? Y bueno, pues lo primero que nos encontramos es una sección en la que nos habla de Jerónimo, que es el apache más popular. De ahí la expresión típica de Jerónimo cuando vas a hacer algo así como atrevido o exageradamente valeroso o muy arriesgado, ¿no? De hecho nos habla de qué es lo que gritaban, por ejemplo, los paracaidistas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, ¿vale? Y nos habla un poco de su vida, del mito que representa a Jerónimo, porque se le ha mitificado muchísimo. Pero bueno, aquí nos hace una reflexión un poco más concreta sobre este hombre en cuanto a la vida real, su estilo de vida, el motivo por el que entró en guerra con toda la civilización que pretendían mantenerles metidos en una reserva, y bueno, cómo acabó pues viviendo sus últimos días en el mundo, digamos, civilizado, y acabó muriendo en una cuneta por ahí, borrachísimo, seguramente. Borrachísimo porque bueno, también nos comentan que los apaches son muy dados a empinar el codo, ¿vale? Es una cultura bastante alcoholizada, para que nos entendamos. Bien, nos vamos a encontrar pues tanto el modo de vida, como os he comentado, su vestimenta, cómo funcionaba la sociedad apache, que básicamente se podría decir que es bastante democrática, porque los líderes no podían ni imponer castigos ni hacer ese tipo de cosas por su cuenta. Todo lo tenían que presentar a su tribus más bien pequeñas, familiares, digamos. Y bueno, tribu no, banda, mejor dicho, ¿vale? Porque tribu es como algo un poco más grande. Banda es ya como un pueblo, digamos, más pequeñito, pues, que constará, pues, por ejemplo, unas 20 personas o así. Y bueno, pues todas las circunstancias que tenían que tratarse, pues las trataban de una forma, digamos, democrática. Los presentaban y ellos votaban qué es lo que se hacía, incluso los castigos y demás. Pero bueno, eso ya es entrar, pues eso, en mucho detalle, ¿vale? Realmente los apaches están ubicados más o menos en el suroeste estadounidense. Están en la zona de Arizona, un poco también en Texas, muy pegaditos a México, por lo que es curioso, pero bueno, pues muchos apaches conocían el español, ¿no? Por el contacto con esta cultura. Y bueno, se dedicaban mucho a saquear, eran un poco temidos por todos los indios en general y vamos, por todo el mundo, porque no se cortaban un pelo, no se dedicaban prácticamente al ganado y ese tipo de cosas, sino que cuando tenían hambre y necesitaban o querían carne, pues iban y se lo cogían a otros, robándoles, saqueándoles y demás.
Así que son un poco moviditos, ¿no?, estos apaches. Bien, bueno, pues como digo, una presentación bastante profunda en la que nos va a hablar tanto un poco de los orígenes y principios, hasta que ya aparece el hombre blanco y demás, la relación que tiene con ellos, los tratamientos que se les dan en el Imperio Español cuando México era español, después cuando México ya es independiente de España, y bueno, y luego ya su relación también con los norteamericanos. Principalmente tenían mucha tirria a los mexicanos, ¿vale? Por lo que he podido leer. No tanto con los norteamericanos, pero bueno, pues obviamente en algún momento pues tuvieron sus encontronazos, porque Estados Unidos ya sabemos que se expandió muchísimo y todos los terrenos estos apaches pues al final han pasado a ser norteamericanos, así que podemos entender que ha habido conflictos serios por ahí. Nos habla incluso de sus casas, digamos, donde ellos vivían, que se llamaban cowas, si no me equivoco, que no son como los tipis, ¿vale? Los tipis son probablemente pues serán para indios de las llanuras y demás. Pero bueno, hay de todo, porque los apaches abarcan mucho y realmente son muchas tribus las que componen los apaches, ¿vale? Nos habla de una sección interesante sobre objetos mágicos, danzas y ceremonias. También nos introduce en la mitología de los apaches, ¿no? Y bueno, y nos detalla cada danza, pues para que podamos en nuestras partidas incluir este tipo de narraciones, ¿no? Luego aquí tenemos un gran apartado en el que nos hablan de los tribus y clanes apaches. Destacar los chiricahuas, que son los apaches más belicosos. Jerónimo, por ejemplo, era un chiricahua. Y bueno, el resto de apaches, la verdad es que cuando llegaron las reservas, más o menos pues se fueron adaptando y dejaron, digamos, su estilo de vida un poco forzados por la situación, pero los chiricahuas se resistieron bastante hasta el final. Creo que son la última tribu, digamos, que acabó por, entre comillas, domarse, para que nos entendamos, ¿no? En fin, con un mapita bastante explicativo de toda la región de los apaches. Bueno, de hecho podemos ver aquí, pues eso, mira, tenemos aquí Arizona, Nuevo México y México, ¿no? Y toda esta parte sería la zona apache, ¿no? Parte de Texas y demás. Bien, su relación incluso con los indios de la zona, ¿vale? Entre ellos pues nos habla de los pueblos, los pimas, los comanches, demás, ¿vale? Y luego ya nos habla en una sección de cómo funcionaban a la hora de batallar, ¿vale? Estrategias que utilizaban, bueno, pues las armas que también solían emplear y demás, ¿vale? Tácticas de combate, tanto para iniciar un combate como para marcharse de él, porque los apaches son muy famosos por su guerra de guerrillas. Eran muy habilidosos, muy tácticos a la hora de practicar este método de combate, más que nada porque estaba además mal visto, o se veía peor si salía una partida de guerra y había muertos entre los apaches. Entonces se alcanzaban más glorias si los apaches salían a batallar y el líder era capaz de volver con con todos los apaches a poder ser de esa incursión, ¿vale? Así que bueno, pues tenían ese tipo de cosas. Luego también tienen otros detalles, como que nos comenta que por las noches no solían salir porque la noche pertenece al reino de los muertos. Entonces bueno, ellos tenían miedos tanto a maldiciones como enfermedades que pudieran ocasionarse a causa de eso, de una maldición, ¿vale? Bien, bueno, y las tácticas de sus enemigos, nos comenta. O sea, a los enemigos se refiere pues a los mexicanos y a los norteamericanos, ¿no? Cómo luchaban contra ellos. Y luego tenemos aquí un detallado paso a paso de la cronología de guerras apaches. Se llama guerras apaches pues porque a lo largo de todo este tiempo pues ha habido, lo dicho, una serie de guerras con respecto a los apaches. Empezamos con la primera lectura en 1535 y la última no sé si es para los 90 o por ahí. Sí, prácticamente hasta el 85. Mira, la última entrada en 1935. O sea, que abarca bastante un periodo de tiempo bastante amplio, ¿vale? Más o menos por los 80 o así,
ya están como un poco más encauzados, 80-90, como más encauzados en las reservas, ¿no? y más controlados. Luego nos habla con más detalle pues de ciertas personalidades de esta etapa de cronologías de las guerras apaches, ¿no? Con cierto detalle. Especial mención a George Crook, que es un tipo pues, bastante relevante en esta época de las guerras, porque este hombre no odiaba precisamente a los apaches, les tenía cierta admiración, pero bueno, era norteamericano, pues intentaba mantener, digamos, un control pacífico de los apaches en la zona, ¿vale? Bien, vamos a ver. Luego ya entramos en una sección, fijaos en la página 46, todo lo anterior es trasfondo, historia. Aquí nos hace ya una mención adaptada para poder crear personajes concretamente apaches. Ya sabemos que en el manual básico de Far West, con lo extenso que es, pues obviamente se pueden crear indios. Pero en este suplemento nos dan facilidades para crear de una forma más personalizada a un apache, ¿vale? Con sus propias tablas de antecedentes y demás. Y bueno, y algo interesante aquí, que vienen una serie de nombres apaches, por si quieres crearte uno, pues puedas escoger algún nombre de estos y ponérselo a tu personaje, ¿vale? Bien, como decía, hay una sección de antecedentes aquí, con su situación familiar, el entorno de crecimiento, las actividades en la madurez. Luego ya sabemos que cuando hay actividades en la madurez habría que hacer la otra sección, que son los sucesos que pudieron ocurrir en esa etapa de la vida de un personaje. Esa nos dice que las miremos en el manual básico y que si salen algunas concretas repitamos la tirada para ver esos antecedentes, creo que eran, o acontecimientos, y bueno, y si no, podemos adaptarlas a la cultura apache, ¿vale? Con sus nuevos tipos de aventurero, que algunos pues nos sonarán ya, porque ya teníamos el guerrero común, el guerrero apache, o sea, el guerrero indio en general. Pues aquí nos habla del guerrero más centrado en el apache, con la policía apache y los scouts. La policía apache es cuando ya están en reservas y en algún momento ya los militares pueden llegar a permitirles la autogestión en esos lugares por los propios apaches, de mano de los propios apaches. Un poco por intentar, digamos, desvincularse un poco de ellos y bajar las tensiones que podían surgir por eso, por ser personas que no son de la misma tribu. Y luego tenemos una sección de la magia de los apaches, nos vienen algunos conjurillos extra. Me hace mucha gracia de levantar a los muertos. Hay un conjuro para levantar a los muertos, con en la descripción una explicación de cómo se hizo este hechizo, porque esto se supone que está más o menos basado en algo real, ¿no? En algo que ocurrió. Entonces viene una anécdota bastante graciosa, a mí me hizo bastante gracia, sobre un chamán haciendo un conjuro para levantar a los muertos, que no le salió bien, pero muy gracioso. Y luego una serie de objetos mágicos también concretos de los apaches, ¿vale? Entre ellos el Epunetchi, que es como una piel de ante, no sé qué animal será, imagino que será tipo ciervo o algo así, pero vamos, piel de ante, donde representaban a todos los dioses con una serie de dibujos y pinturas rituales, y lo utilizaban pues para llamar al poder de estos dioses, pues para sanar a otras personas, por ejemplo. El cinturón de maternidad, que se lo ponían a las mujeres embarazadas cuando iban a dar a luz, para asegurar que saliera bien el proceso. El gorro ritual, que se lo ponían a los enfermos para imbuirles, digamos, poderes curativos. En cuanto a la enfermedad, ellos tenían un especial miedo a la enfermedad, así que es normal que tuvieran pues una serie de ritos bastante largos para curar a todos aquellos componentes de la tribu que sufrieran enfermedades. Y un escudo de guerra sagrado. Luego aquí nos habla de nuevas armas también para apaches. Brevemente tenemos la opción de lanza corta y maza de guerra apache, aparte de otras opciones, porque ya sabemos que usaban arco y demás. Y una tabla también de talentos especiales, la cual se puede utilizar para crear nuevos personajes del tipo que sea, incluso personajes estadounidenses normales, ¿vale? A modo sustitutivo del otro.
tendríamos que hacer la tirada en esta tabla en vez de en la otra, y la explicación de la mayoría se encuentra en el manual básico, y hay unas 7 o 6 opciones nuevas incluidas para que puedan salir, así que tenemos nuevos talentos. Y dicho esto, entramos ya en las partidas, de las cuales no voy a decir demasiado. Voy a hacer una síntesis bastante breve, lo más breve posible, para no hacer spoilers. En la aventura de Apache, que es la larga, lo que vamos a vivir es las aventuras de un grupo dentro de los militares pertenecientes al Capitán Crook, y vamos a vivir la época en la que están a punto ya de tener, digamos, a Jerónimo y convencerle de que vuelva a la reserva, ¿vale? No es que vayamos a vivir de primera mano este hecho, sino que esa es la ambientación en la cual nos vamos a desenvolver con nuestros jugadores, ¿vale? Y bueno, pues es bastante larguita, dividida en capítulos, capítulos, secciones, en las que pues vamos a vivir diferentes pequeñas aventuras que van a formar parte de esta campaña, ¿vale? ¿Veis? Pues serán unas 16, 18 páginas de aventura, que como ya sabemos que es letra pequeña, pues, y nos va a invitar mucho a improvisar, pues sabemos que va a ser una partida ciertamente un poco larga, ¿vale? Luego tenemos una aventura llamada El Halcón y el Zorro, en el que, bueno, pues se nos habla que la intención es representar, digamos, como una especie de cuento, historia así en plan cuento de apaches, ¿vale? Vamos a vivir una aventura un poco fantástica, ¿vale? Bien, estas ya, como vemos, son más cortitas. Luego tenemos el Gaun Códice, que es una partida hecha por Ricard Ibáñez, y está pensada en principio para jugarse con un único jugador. Existe la opción de meter 2 jugadores, pero en principio está pensada para uno, ¿vale? La opción siempre está, y por la pinta que tiene no parece que vaya a estropear nada la aventura. Y luego tenemos la aventura Pes Chidin, escrita por Joaquín Ruiz Castro, y la aventura en principio pues va a consistir en detener una banda liderada por Pes Chidin, es un apache, y bueno, pues detener su fechoría, ¿no? Que ya sabemos que eran muchas. De hecho, eran bastante temidos los apaches entre los indios en general, o sea que es que eran un poco problemáticos para convivir con ellos cerca, ¿vale? Ya por último tenemos un breve vocabulario apache, que también está muy bien, porque bueno, pues si quieres ambientar un poco el tema, pues siempre puedes más o menos crear con esto, pues dar más sensación de que estamos realmente en un entorno apache o en una sociedad apache, utilizando este glosario de vez en cuando para hacer mención a ciertos elementos, ¿vale? Y ya por último, como en el manual básico, podemos encontrar una cantidad de fuentes de inspiración basado en películas, libros, cómics y demás. Libros, aquí están todos los libros, la verdad es que vienen bastantes películas, o sea, esto y esto hasta aquí son todo películas, así que puedes indagar bastante. Y hace una mención a un blog llamado apachería.es de Gorka Alonso, que dicen que, bueno, según comentan, es el mejor blog sobre los apaches en castellano, así que siempre podéis echarle un vistazo pues para recabar más información, si es que no es suficiente con la que contiene este suplemento. Siempre se puede incluir más información, está claro, pero a la hora de jugar, pues digamos que considero que tiene lo que se necesita para poder jugar y un poco más, ¿vale? Así que bueno, este ha sido el suplemento de Apache, una lectura muy entretenida, me la he leído con cierta facilidad, ¿no? Y con cierta rapidez, deseando probarlo, a ver cuándo se da la circunstancia. Así que ya sabéis, Apache de Will Boom Publishing, podéis mirar a encontrarlo, está complicado de buscarse, seguro que por internet encontráis algún ejemplar. Y ya con esto nos despedimos, espero que os haya gustado, os haya facilitado esta revisión así un poco por encima del contenido del suplemento Apache, por si os animáis a adquirirlo. Un saludo y nos vemos. Adiós.